Bendiciones, estimados hermanos, en Jesucristo el Señor, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompaña hoy en una nueva modalidad. Vamos a dar inicio a conocer la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Muchos tenemos la Biblia en nuestra casa, tenemos en nuestra mano, pero porque ya la tenemos, como lo dicen, aquí está la Biblia. Pero hoy queremos dar un curso de formación desde el principio, cómo se llegó a dar este acontecimiento de poder hoy en día tener una Biblia completa en nuestras manos. Espero que estés atento, viendo nuestras transmisiones o nuestros videos aquí por YouTube, por Facebook. El tema de ahora va a ser introducción histórica de la Biblia. Sucede, estimados hermanos, no vamos a comenzar ahora a ver directamente lo que es en sí el curso bíblico, sino para que vayamos entendiendo cómo podemos nosotros comprender mejor las Escrituras y luego poder tener conceptos, conclusiones mejores. De eso me voy a encargar y pues ahí usted me puede dejar su mensaje. No le entendía esto, que quiso haber dicho hermano, para explicarle, aunque sea, ¿verdad? Por, no sé, ahí mismo por donde usted me deje ahí en la bandeja de mensajes. O después me puede pedir mi número de WhatsApp para explicarle. O me puede buscar ahí, ¿verdad?, en mi Facebook. Fíjese, en el Concilio Vaticano II, que es el documento, podríamos decir, más nuevo en la Iglesia Católica, nos va a decir cómo nosotros tenemos que ir entendiendo, comprendiendo los acontecimientos que se dieron, que se dan y que se darán posteriormente para tener la Biblia en nuestras manos. Y vamos a utilizar, por ejemplo, un documento llamado Dei Verbum. Posiblemente usted ya lo conoce, lo tiene en su casa, lo ha leído, en el numeral 25. Y nos dice lo siguiente: la Constitución sobre la divina revelación significa Dei Verbum, o también se le conoce como palabra de Dios. Recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Oiga, ese documento nos recomienda insistentemente a todos los fieles cristianos católicos y no católicos también de otras denominaciones. ¿A qué? A leer asiduamente la Sagrada Escritura. Quiere decir constantemente, para que se adquieran la ciencia de Jesucristo. Es decir, a través de la lectura diaria, constante de la Sagrada Escritura, podemos llegar nosotros a conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Pero, atención a esto, para que adquieran la ciencia de Jesucristo, pues desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Qué interesante estas palabras. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Y conociendo la Sagrada Escritura, conoceremos mejor, más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Pero nosotros por eso queremos dar tips, ideas. Por eso este pequeño tema, para que comprenda mejor o comprendamos mejor lo que es en sí la Biblia. No solo leerla por leerla, como hacen muchos. Mire, algo bien curioso, ¿verdad? Que no solamente los cristianos católicos o evangélicos tenemos Biblia en las manos. Personas que no van a ninguna iglesia o denominación también tienen Biblia. Lastimosamente, ellos la leen a como ellos la logran entender o comprender, no a la luz de este documento o este curso que nos ayudará a entender mejor la Biblia. ¿Y por qué, hermano Marvin, necesitamos que alguien nos oriente
que alguien nos ayude, pues a continuación vamos a hablar de eso. Vámonos ahorita a leer esto. No hay de qué alarmarse. En la misma Biblia encontramos testimonios de que la Biblia o la Sagrada Escritura, mire, de algunos pasajes presenta dificultades de entender. En la misma Biblia vamos a encontrar pasajes difíciles de comprender. Y es por eso que es necesario tener una especie de guía, ¿verdad? Una especie de guía para que nosotros vayamos por un camino en medio de la oscuridad con una luz. Con un camino, en un camino donde no nos perdamos, ni no vayamos a caer en un precipicio, en un barranco. Pues eso precisamente es lo que sucede cuando las personas o los cristianos leen la Biblia a como Dios le ayude, a como Dios me inspire, a lo que logre entender yo. No es así. Escuche por qué. Hay pasajes difíciles de comprender, con dificultades. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, se interrogaba sobre el sentido de algunos oráculos de Jeremías. Escuche, Daniel se hacía preguntas a sí mismo, ¿qué quiso haber dicho Dios a través de unos oráculos de Jeremías? Ni el mismo Daniel, que uno de los grandes profetas, de hecho, es uno de los profetas mayores, al igual que Jeremías, en su debido momento vamos a hablar de los profetas mayores, quiénes son, por qué son mayores o por qué se les dicen mayores. Atención ahí, ¿verdad? Su debido momento. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 2. Vea, estamos argumentando, dando respuestas con la Sagrada Escritura en las manos, ¿verdad? No estamos solamente inventando, como acabamos de mencionar. Y ahí de nosotros podemos ver, hermano, la necesidad de que haya alguien. Ese alguien es lo que el salmista nos va a decir, que la palabra de Dios es luz para mi camino, lumbrera para mis pasos. A su debido momento vamos a leer esos pasajes bíblicos. 9, versículo 2. Aquí lo encontré ya en la Biblia para que vean que tenemos la Biblia en la mano, que no estamos inventando. Yo, Daniel, me puse a buscar en las Escrituras cuántos años quedaría en ruina Jerusalén. Al profeta Jeremías, Yahvé le habló de 70 años. Me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con oraciones y ayunos. Hacía penitencias, vestido con un saco y sentado en el polvo. Rogué a Dios, mi Dios, y le hice confesión. Es decir, no lograba comprender lo que significaba aquello, lo que Dios mismo le había revelado al profeta Jeremías. Estaban dialogando, la circunstancia era unos años, ¿verdad? Por eso le dice, yo Daniel, me puse a buscar en las Escrituras, fíjense, cuántos años quedaría en ruina Jerusalén. No encontraba, hasta que se fue a leer el mismo el libro del profeta Jeremías, donde Dios a través de Jeremías sí había mencionado, ¿verdad?, una cantidad de años. Aquí está. Y a Jeremías le había dicho que fue 70 años de ruina que iba a tener el pueblo. Ahorita estamos leyendo este pasaje bíblico para que comprendamos que el mismo profeta Daniel no lograba comprender qué significaba aquellos, cuántos años en ruina iba a pasar Jerusalén. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, que leemos la Biblia y no comprendemos qué significa esto. ¿Qué quiere decir este pasaje? También nos invita a leer el capítulo 8 en los versos del 30 al 35 en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30 al 35, donde también nos hace referencia, donde él reconocía la necesidad de que alguien le explicara la Escritura, de que alguien, tal vez usted se acuerda el pasaje de aquel etíope, o etíope, no sé, algunos lo pronuncian así, ¿verdad? Donde él iba leyendo las Escrituras, aunque oiga, también lo que voy a ahorita aclarar. Las Escrituras que leyó Daniel del profeta Jeremías y la escritura que iba leyendo el etíope, hermano, no es la Biblia completa en sí. No. Era el Antiguo Testamento. Porque recuerde que estamos hablando todavía de profetas. Y también el etíope no se había comenzado a escribir el Nuevo Testamento. Así de fácil como lo escucha. Entonces, capítulo 8, en los versos del 30 al 35 dijimos. 30, ¿dónde está? Aquí está. Felipe corrió hasta él. Lo oyó leer el profeta Isaías. Escuche, estamos hablando de el Antiguo Testamento. ¿Cuál libro iba leyendo el etíope? Profeta. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope contestó, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Y comienza a leerlo ahí. Y luego Felipe se encarga de explicarle al etíope lo que significaba aquel pasaje bíblico. Hermanos, así nos pasa a nosotros. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, pero que no has pasado cursos bíblicos, que no conoces, por ejemplo, de canon, qué significa la palabra canon, el canon palestino, el canon alejandrino, posteriormente vamos a hablar de eso. Entonces muchos van solo a leer, ¿verdad? Muchos también dicen, yo ahorita voy a predicar lo que el Señor me inspire, lo que Dios me regale, a lo que salga, ¡pah! Ah, esto me salió. Y si no le entiendes ese pasaje que le salió, porque es un pasaje difícil de comprender. Démonos cuenta, hermanos, la necesidad que hay de tener personas que sepan, que tengan más experiencia que nosotros. Yo no soy un hombre experto en las escrituras. Sí he tenido experiencia de cursos bíblicos. Aproximadamente he tenido quizá unos 2, 3 cursos bíblicos que he pasado, que he aprendido y que cada vez voy aprendiendo un poco más y más. Pero esos cursos bíblicos me han ayudado a mí a comprender mejor la Biblia, a entenderle mejor a la Sagrada Escritura. Después de ver 2 ejemplos, nos dice que también podemos leer el segundo libro o la segunda carta, ¿verdad? O epístola, como usted le quiera llamar, del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 16. El mismo autor, Pedro, nos dice que en las cartas del apóstol Pablo, fíjense, ¿quién existió primero, hermano? Vamos a ver si logramos comprender mejor. ¿Pedro o Pablo? ¿Qué dice usted? ¿Quién fue discípulo ocular, presencial de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pablo o Pedro? No sé cuál respuesta está dando usted, pero déjeme decirle que fue Pedro. Pablo fue discípulo posterior, ya después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer que el mismo Pedro dice que en las cartas del apóstol San Pablo se encuentran algunos pasajes difíciles de comprender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Mire, ¿se da cuenta usted que al mismo Pedro le costaba por momentos comprender los pasajes bíblicos que había escrito San Pablo? Y San Pablo era un hombre
más, tal vez no vamos a ir más inteligente, pero sí más estudiado. He estudiado en los mejores, vamos a decir así, de los mejores colegios de religión. Me había preparado el maestro de los maestros. Imagínense. Hablamos también que Pablo podía varios idiomas. No era solamente judío, era romano. Estimados hermanos, fíjense qué tremendo es cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo de la Biblia. Pero el problema es que algunos sabemos de la Biblia, pero para perjudicar a otros, para dañar a otras religiones, a otras sectas, o las sectas en avalancha encima de nuestra fe católica, a refutarnos y contradecirnos y a cuestionarnos por todo lo que la iglesia hace. Y al final es ahí donde la iglesia católica necesita de hombres o mujeres que se preparen la Sagrada Escritura más a profundidad con aquella palabra, con aquella temática llamada apologética. Que hayan apologistas que se preparen, que se formen, que se eduquen con otros apologistas más preparados que nosotros. Porque de ellos vamos aprendiendo nosotros. Y nosotros vamos a ser los responsables después de enseñarles a otros y a defender nuestra fe, ya no con pleito, ya no con discusiones de gritos, de ultrajos, sino con la Biblia en las sagradas manos, con la Sagrada Escritura en nuestras manos. Tener argumentos sólidos. Después encontramos, hermanos, algo muy interesante, muy importante. A Dios escuchamos cuando leemos las Escrituras, porque es su palabra la que está plasmada en cada pasaje de la Biblia. Y por eso decimos nosotros, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, respondemos. Cuando leemos los evangelios y nos dice palabra del Señor, el sacerdote, ¿qué respondemos nosotros? Gloria a ti, Señor. Porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre. No es palabra de tu hermano en Cristo, Marvin Corado. O de algún otro predicador, de algún otro charlista, de algún otro laico, de algún otro instructor. No, es palabra de Dios. Por eso no podemos venir y tomar la palabra de Dios, que es santa, y manipularla a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. Sino tenemos que hacerla desde lo que Cristo quiso haber dicho a su pueblo. Por eso es importante este curso bíblico. Estimados hermanos, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Imagínense qué interesante. Eso lo encontramos en un documento llamado Sacrosanctum Concilium, en el numeral 7. Así pues, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el auxilio del Espíritu Santo. Muy bien, así debe de ser. Pero no solamente el Espíritu Santo, porque hoy en día muchos dicen, ¿verdad? Es que a mí el Espíritu Santo me inspira, pero que ya no le inspira para hacer algo bueno, algo bien, para el prójimo, para los demás, sino para nuestra conveniencia. Entonces, la garantía que el Espíritu Santo nos esté hablando también a nosotros es que respetamos todo lo que está a nuestro alrededor de la Sagrada Escritura. ¿Cómo es que hoy tenemos Sagrada Escritura en las manos? Si le estoy mencionando que cuando habló Daniel, Jeremías, etcétera, incluso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, no había todavía Sagrada Escritura completa como la que tenemos ahora. Solamente existía el Antiguo Testamento. Atendiendo a esto, es necesario que nosotros también, al igual que uno de los grandes hombres en la iglesia, San Ambrosio, él decía estas palabras: debemos preocuparnos principalmente del mensaje religioso y leerla con el mismo espíritu de fe con el cual fue escrita. Le acabo de mencionar, ¿verdad?, que yo como Marvin Corado
No puedo leer la Biblia solamente para defenderme a mí mismo. Lo que yo estoy diciendo. Aquí lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahí lo dice tal vez así. Pero que yo no he estudiado más a fondo el contexto que nosotros también le llamamos, porque algo que tiene la Iglesia Católica es que no utiliza, leyendo la Biblia, argumentos literales. Posiblemente usted ya sabe qué significa la palabra literal, ¿verdad? Y esa forma es la que utilizan los hermanos separados. Es decir, si está escrita en la Biblia, yo así lo creo y así lo entiendo. La Iglesia Católica no. Porque hay pasajes bíblicos que no los podemos nosotros tomar de una forma literal. Porque Cristo habló de muchas maneras. Habrán temas después de hablar de eso, pero lo voy a adelantar. Habló de formas parabólicas. Utilizó parábolas, metáforas. Con esas dos frases yo les puedo decir mucho. Y tenemos como Iglesia Católica argumentos más sólidos que los argumentos que tienen los hermanos separados. Para terminar este tema de introducción de este día, es importante, hermanos, comprender, conscientes de que a Dios es al que queremos escuchar. Y en el sentido espiritual, todo eso quiere decir que antes de tomar la Biblia y predicarle al pueblo, a las comunidades, primero esa palabra tiene que ser mía, tuya. Es decir, ¿qué me dice a mí primero? ¿Qué debo de hacer yo primero? Porque es bonito decirle, el pueblo dice que hagas esto, hermano. Dios dice que hagas esto, hermano. O Dios dice que hagamos esto, hermano. Pero a lo mejor yo no hago nada por lo que estoy diciendo que Dios quiere que hagamos. Es fácil decir, hazlo, háganlo. A mí me habla primero el Señor, que debo de cambiar, que debo de ser mejor en esto, que debo mejorar en lo otro, que debo dar buen testimonio, que debo tener una vida ejemplar. Ya después de que yo en realidad he hecho mía esa palabra, yo ya la puedo compartir con el pueblo. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó. Espero que estés pendiente, porque constantemente hoy que vamos a entrar o estamos entrando ya al mes de septiembre, que nuestra iglesia nos invita más fuertemente a leer la Biblia todos los días y a estudiarla. Yo he querido hacerlo con ustedes también, ayudándoles con este pequeño curso de Biblia. Recuerda, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Y conocer a Cristo, conoceremos entonces las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos ustedes.